Dios les bendiga, estamos en la Academia de Líderes. Hoy les quiero hablar sobre el bautismo en agua. En la época que vivió Jesús, era muy común bautizarse. ¿Okay? Los fariseos bautizaban, los seduceos bautizaban, los mismos judíos bautizaban. Cuando Juan viene y anuncia el mensaje de salvación, de arrepentimiento, él invita a las personas a arrepentirse y ¿a qué? A bautizarse. ¿A qué? Y a bautizarse. ¿Qué? ¿Y por qué es importante bautizarse? ¿Okay? ¿Cuál es la importancia del bautismo? La importancia, lo primero que tenemos de entender es que es un mandato que implica la identificación externa con su muerte y su resurrección. Muerte al pecado y resurrección a una nueva vida. Sin importar, esta dada porque el bautismo manifestamos ser discípulos de Jesús. Cuando nos bautizamos, manifestamos que Jesús es nuestro maestro. ¿Ok? Eso quiere decir, cuando tú te bautizas en agua, tú reconoces que desde ahora en adelante Jesús va a ser tu maestro. Jesús va a ser tu guía. Tú eres un discípulo del Señor Jesús. ¿Ok? Y te bautizas en una iglesia local. Existe la iglesia del Señor Jesús a nivel mundial. Y cada iglesia tiene una congregación y un pastor. Y cada iglesia tiene una visión dada por Dios. ¿Verdad? La visión que la hacemos en cada iglesia es tratar de alcanzar al perdido para Cristo. ¿Verdad que sí? Y la importancia es hacer discípulos del Señor. ¿Okay? Porque esa es la orden del Señor, ser discípulo. La palabra bautizo es una palabra griega que viene de batizos y es la forma intensiva de batei, que significa sumergir. ¿Qué significa bautismo? Sumergir. Eso quiere decir, cuando usted va a una piscina y se sumerge, ¿qué está haciendo? ¿Se está qué? Voy a bautizarme aquí. Y se sumerge, se bautizó, se sumergió. Pero no es un bautismo oficial, ¿verdad que no? Porque nadie está haciendo el bautismo que lo que Jesús mandó bautizarnos, que dijo que el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, el que creyere y sea bautizado, dice, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiere decir, una persona de carne y hueso te bautiza, te sumerge en el agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando tú sales con una nueva vida y sales dispuesto a ser discípulo del Señor. Ese es como que la ficha de inscripción, pues, para ser discípulo del Señor, de la escuela de Dios. Tú te vas a meter en la escuela de Dios y el primer paso es bautizarse. Por esa razón que los primeros cristianos, cuando alguien creía en Jesús, miren, cuando alguien creía en Jesús, cuando usted lee que Pedro le predicó a 3,000 personas y toda esa gente se arrepintió, dijeron, ¿qué le dijo Pedro? Arrepiéntanse y bautícense. Y la gente se arrepintió, inmediatamente fueron para el río y lo bautizaron a esas 3,000 personas. Se acaba de entregar y de una vez lo bautizaron. Y vemos la historia de los primeros cristianos. Toda persona nueva creyente que apenas estaba conociendo al Señor, el paso siguiente era ¿qué? Ser bautizado. Ser bautizado. Entonces tenemos que aprender que el bautismo es un comienzo, no es un fin, ¿verdad que sí? Cuando yo me congregaba en una iglesia, hay iglesias que manejan esto, mire, yo iba a la iglesia, me metieron en una clase de catecúmenos, tuve que ver 16 clases para poder ser bautizado. ¿Eso es lo que es eso? 16 clases tuve que ver. Y si me faltaba una, no me bautizaban. Yo tuve que repetirlo 3 para poder ser bautizado. ¿Ok? Entonces, después que era bautizado, me bautizaban y listo. Yo era un miembro oficial de la iglesia y me sentaba en la silla a no hacer nada. Pero si nosotros aplicamos el modelo de Jesús, el modelo de Jesús es que la persona cree en Jesucristo, se bautiza, ¿verdad? Y empieza a prepararse en la academia para servirle al Señor. Y es lanzado y le empieza a servir al Señor. Eso quiere decir que el bautismo es un comienzo, no es un fin, es un inicio.
¿Cómo se inicia usted en el cristianismo? Usted se inicia bautizándose, creyendo y bautizándose. Y todos los que están aquí creyeron en Jesús tienen que bautizarse, porque ese es el paso que se da después que uno cree, para iniciarse en el servicio a Dios. Primero de Juan 2:6. Es importante porque con el bautismo manifestamos ser discípulos de Jesús. Con el bautismo manifestamos ser discípulos ¿de quién? De Jesús. Capítulo 2, versículo 6. Dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y tú dices que eres discípulo de Jesús, debes andar como él anduvo. Y como él anduvo, él dio ejemplo de bautizarse. Jesús se bautizó. Lo vemos en Mateo 3:14. Él nos dio ejemplo. Mateo 3:14. Dice, pero Juan procuraba impedírselo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, permítelo por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces lo permitió. Y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Así que quiere decir que Jesús se bautizó. Y si se bautizó, nos dio ejemplo, pero nosotros también seamos bautizados, ¿ok? Así que cuando usted se bautiza, está dando un paso de ¿qué? De obediencia, está dando un paso de fe, está diciendo, Señor, yo quiero ser su discípulo, yo quiero que tú seas mi maestro. Cuando usted se bautiza, usted está diciendo todo eso. Así que es un paso de obediencia. Jesús nos dio ejemplo, Dios se complace con quienes le obedecen y nos identificamos con su muerte. Romanos 6:1. Así que pues diremos, permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? Ignoramos que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte, pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros nos sumergimos en el agua y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de bautizo, y cuando se sumerge en el agua, está simbolizando la muerte de Jesús cuando muere, ¿verdad? Simboliza la sepultura de Jesús. Y cuando salimos, simbolizamos la resurrección de Cristo. Quiere decir que al salir del agua es una nueva vida para nosotros, una vida dedicada al Señor. Eso quiere decir, con Cristo estamos muertos y con Cristo vivimos. En un bautismo nos bautizamos, como lo hizo Jesús, y al salir de allí tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Quiere decir, lo importante del bautismo, usted está en ese acto, está dramatizando la muerte del Señor y la vida, resurrección del Señor. Está simbolizando, se está uniendo con Él en su muerte y se está uniendo con Él en su resurrección. Así que es importante. Así que no existe el bautismo aislado del arrepentimiento y de la fe en Dios, no salva a nadie. Hay gente que dice, bautizado hace salvo. No. Primero tiene que haber arrepentimiento para poder ser bautizado, ¿ok? Primero tiene que haber ¿qué? Arrepentimiento. Las obras buenas no van a salvar a nadie. Aquí todo el mundo tiene que arrepentirse. Debemos tener perdón por la sangre de Jesucristo, ¿ok? Alcanzamos perdón por la sangre de Cristo. ¿Cuál es el orden entonces? Yo creo en Jesús, me arrepiento, me bautizo. ¿Cuál es el orden? Creo en Jesús, me arrepiento y me bautizo. ¿Por qué me bautizo? Para empezar a aprender y a ser un discípulo del Señor. Amén. Dios bendiga, bienvenido a la Academia de Casa de Vida. Hoy quiero compartir con ustedes la resurrección de los muertos. Y busquen su Biblia, 1 Corintios 15, versículo 16. 1 Corintios 15, verso 16. Dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es inútil. Todavía estáis en vuestros pecados.
En tal caso también los que han dormido en Cristo han perecido. Si solo en esta vida hemos tenido esperanza en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Pero ahora Cristo sí ha resucitado entre los muertos, como primicia de los que duermen, entró en medio de un hombre. También por medio de un hombre ha venido la resurrección, puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así que yo quiero compartir con ustedes sobre la resurrección de los muertos. ¿Usted ha visto la película de esa de Michael Jackson que sale Thriller, que sale los muertos en las tumbas? ¡Ah! Bueno, eso no es así. Cuando se refiere a la resurrección de los muertos, es que Jesús estaba muerto y resucita con otro cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo transformado, y se presenta delante de Dios un cuerpo que traspasa paredes, un cuerpo que vuela, un cuerpo que se presenta en cualquier sitio, en cualquier lugar, un cuerpo especial. O sea, un cuerpo que no se va a enfermar, un cuerpo inmortal, un cuerpo que no va a haber muerte. Y ese es el cuerpo que vamos a tener nosotros, porque todos algún día vamos a morir y vamos a resucitar también entre los muertos. Así que es demasiado importante el tema de la resurrección de los muertos, porque es un tema que está fundamentada en nuestra fe. La fe de cada cristiano está fundamentada en que Jesús resucitó entre los muertos. Si Jesús no hubiese resucitado entre los muertos, tuviéramos aquí nuestra salvación. Así que 1 Corintios 15:20 dice: pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos como primicia de los que durmieron, puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Cada uno será vivificado. Entonces la Biblia nos enseña que todos vamos a resucitar algún día. Ahora, ¿por qué es importante? Algunas razones por las cuales es importante estudiar la doctrina de la resurrección de los muertos. Número uno, la resurrección de los Cristo es importante. ¿Por qué? Porque forma parte de nuestra decisión de seguir a Cristo. ¿Qué? Usted no está creyendo a un Cristo muerto, sino que está creyendo a un Cristo resucitado, a un Cristo que resucitó de entre los muertos, a un Cristo vivo, a un Cristo poderoso, que venció la muerte en la cruz del Calvario, que venció la muerte, al tercer día resucitó, y ese es el Cristo que creemos. No creemos un Cristo que está así en una cruz, colgado así, blanco, un crucifijo. En ese Cristo no creemos. Creemos en el Cristo que venció la muerte y que resucitó entre los muertos. En ese Cristo creemos nosotros, es un Cristo vivo, amén. Creemos en un Cristo poderoso, en un Cristo vivo. Así que Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Quiere decir que nuestra salvación depende si tú crees que Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Tú crees que Jesús resucitó de entre los muertos? Si tú crees que Jesús resucitó de entre los muertos, serás ¿qué? Salvo. Dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Serás salvo si creemos que Jesús resucitó de entre los muertos. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar salvación. Confesamos que Jesús resucitó de entre los muertos, o sea que Él vive. Jesús vive y vive para siempre, amén. Y si Él vive, nosotros también vivimos y viviremos y venceremos. Es la esperanza de todo cristiano, que Jesús resucitó entre los muertos, es la esperanza de todo cristiano. Romanos 8:23. Y no solo la creación, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Estamos esperando que Jesús resucite nuestro cuerpo. ¿Ok? Esa es nuestra adopción, las primicias. Es una verdad que inspira santidad. La resurrección es una meta de la vida cristiana. Filipenses 3:1. La resurrección es una meta de la vida cristiana. En Filipenses 3:11. Y de alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos. Anhelo conocerle a Él
y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos para ser semejante a él en su muerte, y de alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos. Quiere decir que Pablo, la meta de Pablo era que algún día iba a resucitar también de los muertos. Mire, qué bendición que personas que se mueren sin Cristo no van a resucitar para vida eterna, van a resucitar para condenación. Toda persona va a resucitar entre los muertos, sea cristiano o no sea cristiano. La diferencia es que uno va a resucitar para estar eternamente con Dios y otro va a resucitar para estar eternamente sin Dios. Eternamente atormentado en el infierno quiere decir que van a estrenar el nuevo cuerpo para la candela, pues. Pero en Cristo Jesús vamos a estrenar nuestro cuerpo para estar siempre con el Señor. Amén. Así que la resurrección de los muertos es una verdad que inspira santidad. 1 Corintios 15:32. Y si como hombre batallé en Efeso contra las fieras, ¿de qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Él decía, bueno, yo me abstengo, me sacrifico por el Señor, pero si los muertos no resucitan, ¿para qué me sirve todo eso? Quiere decir que vamos a disfrutar eternamente con el Señor. Amén. Es una verdad que despierta al pecador. Hechos 17:22. Cuando lo oyeron mencionar la resurrección de los muertos, unos se burlaban, pero otros decían, te oiremos acerca de esto en otra ocasión. Así fue que Pablo salió de en medio de ellos, pero algunos hombres se juntaron con él y creyeron que realmente los muertos resucitan. Recuérdense que a Jesús mucha gente trató de evitar que él no había resucitado. O sea, la gente, los científicos y la gente trata de que los muertos, decir que Jesús no resucitó, o sea, que los muertos no van a resucitar, pues. Si los muertos no resucitan, entonces nuestra fe es en vano. Tenemos que creer que Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Quedamos claros? Ese tiene fundamento nuestra fe, creer que resucitó de entre los muertos. Ahora ven esto, 1 Tesalonicenses 4:3. 1 Tesalonicenses 4:3. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, acerca de los que están muertos, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera también Dios traerá por medio de Jesús y con él a los que han muerto. Pues os decimos esto por palabra del Señor, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron, porque el Señor mismo descenderá del cielo con exclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos y que habremos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Okay? Le explico, ¿cuándo va a ocurrir la resurrección de los muertos? La primera resurrección de los muertos dice que cuando Jesucristo venga en una nube, los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo no creo que van a salir de las tumbas, yo creo que ellos van a descender. Lo dice resucitar no quiere decir que van a abrir las tumbas y van a salir las tumbas, ¿va? Sino que van a estar con Jesús en el aire, donde si están en el paraíso, van a estar con Jesús en el aire con un cuerpo transformado. Porque ellos no están en las tumbas, su espíritu, su alma, está en el paraíso, donde Jesús le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿se recuerdan? Cuando estaba Jesús en la cruz. Quiere decir que cuando la persona se muere, se va con Cristo al paraíso. Eso quiere decir que los muertos que han creído en Jesús están ¿en dónde? En el paraíso, esperando la resurrección de los muertos, está su alma sin un cuerpo, o sea que están en espíritu, están en su alma, están en el paraíso, pero ellos están esperando un cuerpo. Y entonces, ¿cuándo se le va a entregar ese cuerpo? Cuando Cristo venga en una nube a buscar a su iglesia, a buscarnos a nosotros. Cuando Jesucristo descienda al cielo en una nube, que toque la trompeta, que empiecen a gritar y digan, vénganse, van a aparecer allí los muertos que del paraíso van a salir y van a estar con el Señor, pero van a estar con un cuerpo transformado, con un cuerpo físico
sin sangre, ¿verdad? Sino un cuerpo, va a ser un cuerpo transformado como el mismo que tenía Jesús cuando resucitó entre los muertos, que se podía tocar. Jesús le dijo a Mateo, toca, Tomás, toca, mete la mano en tu costado, tócame. Y Mateo lo tocó, se quiere decir que se siente, un cuerpo que se puede sentir, ¿verdad? Ese es el cuerpo que tiene Jesús actualmente. Y las personas que están en el paraíso no tienen cuerpo, están disfrutando del descanso eterno, pero en este momento no tienen un cuerpo. ¿Ya? Igualmente la gente que está en el infierno, los que se murieron sin Cristo y están en el infierno quemándose en las llamas, su alma siente el dolor, pero no se están quemando porque están en su alma, no tienen un cuerpo. ¿Me estoy explicando? Cuando Cristo venga a buscar a su pueblo, los cristianos vamos a resucitar primero, va a ser la primicia. Los cristianos resucitamos primero. Los que están en el paraíso se unen al Señor con un cuerpo transformado. Los que estemos vivos aquí en la tierra, en ese momento, este cuerpo va a ser integrado, o la ropa se va a quedar aquí, y nos vamos a unir con el Señor en el aire. Y cuando estemos en el aire con el Señor, tendremos otro cuerpo distinto a este. Un cuerpo que va a poder volar, un cuerpo que va a poder traspasar paredes, un cuerpo que no siente dolor, y un cuerpo que no va a morir jamás. ¿Me estoy explicando? Y con ese cuerpo transformado viviremos eternamente con el Señor. No importa la edad que tú tengas, escúchame bien. De repente que el Señor vino y tú estabas viejo, ya de 80, 90 años. Cuando te unas al Señor vas a tener otro cuerpo. Y se dice, los estudiosos de la Biblia, que la edad en el cielo promedio es de 21 años. Quiere decir que todo el mundo va a estar joven. ¿Ok? Todo el mundo va a ser una persona joven. ¿Ok? Si moriste niño, vas a tener esa edad también. Entonces esto va a ser todo el mundo de la misma edad. ¿Okay? Todos nos vamos a conocer, pero con un cuerpo transformado. ¿Okay? Con un cuerpo transformado, un cuerpo que no se va a enfermar, ni va a sentir dolor, ni nada. Yo te voy a poder pellizcar, golpear, darte una patada y no vas a sentir dolor. Porque es un cuerpo inmortal, un cuerpo que no siente dolor. ¿Okay? Un cuerpo que no siente dolor, por lo menos el cuerpo que vamos a tener los cristianos, los creyentes, ¿verdad? Ahora, esa va a ser la resurrección de los creyentes, ¿verdad? Los que están muertos en Cristo van a ser transformados su cuerpo, van a resucitar, y los que estemos en la tierra vamos a ser arrebatados y nuestro cuerpo va a ser transformado. Va a ser transformado. ¿Lo estoy explicando acá? Y usted me dice, pastor, y la demás gente que no creen en Cristo, bueno, se van a quedar aquí en la tierra con el anticristo viviendo la gran tribulación. Veamos la característica del cuerpo resucitado. Dice, incorruptible, quiere decir que no va a heder, ¿verdad? Incorruptible, no va a sudar. Incorruptible, no se va a envejecer. Y eso está, anótelo allí, coloqué 1, incorruptible, y la cita bíblica, 1 Corintios 15, 42 al 45. Y anote, busque allí Corintios, 1 Corintios 15, 35. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Dice, ¿con qué clase de cuerpo vienen? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida a menos que muera. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el mero grano, ya sea de trigo o de otra, dice, ya sea de trigo o de otra cosa. Pero Dios le da un cuerpo como quiere a cada semilla su propio cuerpo. Toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres y otra la carne de los animales, otra la carne de las aves, otra de los peces. También hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero de una clase es la gloria de las celestiales y de otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente a otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita con poder. Se siembra cuerpo natural,
se resucita cuerpo espiritual. Hay un cuerpo natural, también hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, llegó a ser un alma viviente, y el postrer Adán, un espíritu vivificante. Pero lo espiritual no es lo primero, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, y el segundo hombre es celestial. Como es el terrenal, así son también los terrenales, y como es el celestial, así son también los celestiales. O sea, que si vemos el cuerpo de Cristo, como Cristo resucitó, así seremos nosotros resucitados también. Como Jesús resucitó entre los muertos. Así es la imagen del celestial. Dice, os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. ¿Ok? Miren lo que dice aquí, 51 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, ¿sí? Porque si Cristo viene, cuando estemos vivos, no vamos a morir. Pero todos seremos transformados. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar? ¿Seremos qué? En un instante, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción y nosotros seremos ¿qué? Transformados, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Así que, si usted cree que los inmortales no existen, van a existir cuando resucitemos. Tenemos cuerpo inmortal, que nunca vamos a morir. ¿Qué le parece? ¿Le gustaría a usted tener ese cuerpo? O un cuerpo que vuela. Usted mire, todo lo que hacen las caricaturas de ciencia ficción, que uno cuando está lo desearía hacer, lo vamos a hacer nosotros. Lo vamos a hacer. Con un cuerpo glorificado podremos volar. ¿Ya? Con un cuerpo glorificado podemos traspasar las paredes. ¿Verdad? Y porque es un cuerpo incorruptible, o sea, no vamos a enfermar, no vamos a sentir dolor, no vamos a envejecer, seremos inmortal por toda la eternidad y nunca vamos a morir. Ese es el cuerpo que el Señor nos tiene preparado a nosotros. Por esa razón que tenemos que, la Biblia dice que si este cuerpo se desgasta, tenemos un cuerpo preparado por Dios, incorruptible. Así que no nos preocupemos tanto porque si este cuerpo se desgasta, porque si tenemos sueño, que estamos cansados, que estamos llevando sol, que me voy a quemar y tengo que hacer la obra de Dios, no nos preocupemos tanto por este cuerpo. Tenemos un cuerpo de repuesto, muchísimo mejor que este que tenemos un cuerpo, mire, es más, los que se mueren sin pierna y sin brazo, van a resucitar con pierna y brazo. Los que se mueran sin un ojo, van a resucitar con los dos ojos bien. O sea, lo que a ti te falte aquí en la tierra, va a resucitar completo allá. La única persona que conserva sus marcas es el Señor Jesús que está en el cielo y adredes dejó que quedaran los huecos en sus manos y aquí la lanza marcada en su costado y en sus pies los huecos. Jesús lo dejó como para recordarnos que Él murió por nosotros. O sea, quiere que la única persona que está en el cielo marcada, que con cicatrices, es nuestro Señor Jesucristo. Más nadie va a tener cicatrices en el cielo, todo el mundo va a estar inmolado, o sea, inmaculado. O sea, ni una cicatriz, ni espinilla, mire, se van a emocionar ustedes por no tener espinilla en el cielo. Van a tener acá lisita, pues, sin espinilla, sin cicatrices. Usted tiene una cicatriz, yo tengo una cicatriz aquí en este brazo, pero cuando esté en el cielo no va a tener cicatriz. ¿Por qué? Porque el cuerpo que Dios tiene para mí va a ser un cuerpo transformado, un cuerpo glorificado, un cuerpo sin mancha, un cuerpo perfecto, pues. Un cuerpo perfecto. ¿Ok? Así que dice en un abrir y cerrar de ojos, se quiere decir un pestañear, pues eso va a ser muy rápido. Viene Jesús, el que está muerto resucita, un abrir y cerrar de ojos, estamos vivos, nos unimos con el Señor con un cuerpo transformado
y nuestro cuerpo va a ser transformado. Lo cierto es que nuestro cuerpo va a ser transformado, sea que muramos o que estemos vivos cuando el Señor venga. Lo cierto es que tendremos otro cuerpo para estar con el Señor. Amén. Para estar con el Señor. Así que la característica del cuerpo es un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorificado, en poder, un cuerpo espiritual, un cuerpo celestial, un cuerpo inmortal y un cuerpo de carne y hueso. Escúcheme bien. Va a ser un cuerpo de carne y hueso. ¿Ok? ¿Por qué un cuerpo de carne y hueso? Porque Jesús se le aparece a los discípulos, se ve que resucita y dice, tócame, estoy vivo, ve que soy de carne y hueso. ¿Ok? Lo que sí era un cuerpo sin sangre. ¿Me expliqué? De carne y hueso, pero sin sangre. Porque la vida es la sangre del ser humano, ¿verdad que sí? Pero como nuestra vida va a estar sustentada por la vida de Dios, no necesitamos sangre en el cielo. Vamos a tener un cuerpo incorruptible de carne y hueso, pero transformado, o sea, nuestra misma naturaleza que tenemos ahora, sin sangre. Quiere decir que no vamos a cortar, no va a salir sangre, pero no vamos a poder cortar, pues. ¿Okay? No podemos hacer daño a ese cuerpo. ¿Ok? Entonces va a ser un cuerpo de carne y hueso, pero sin sangre, porque cuando Jesús en la cruz del Calvario dejó toda su sangre, ¿verdad que sí? Derramó toda su sangre por nosotros para redimirnos. Y cuando resucita y se le presenta a los discípulos, era una persona de carne y hueso, con un cuerpo glorificado, transformado, que podía comer, pero no tenía sangre. Y de esa forma vamos a resucitar nosotros también. Un cuerpo transformado que vamos a poder... La gente le pregunta, pastor, ¿vamos a comer en el cielo? Y vemos que Jesús, cuando se le apareció a los discípulos, después que resucitó, ¿verdad? Después que resucitó Jesús, les preparó un pescado a ellos allí y él comió juntamente con ellos. Eso quiere decir que en el cielo vamos a poder comer, ¿verdad que sí? Menos mal que vamos a comer, hasta sabroso que la comida. Vamos a comer y va a ser así, amén. Hemos visto la resurrección de los muertos cristianos, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo va a ocurrir la resurrección de los cristianos? Cuando Cristo venga en una nube, ¿verdad? Ahí vamos a resucitar los que están muertos en Cristo, nos uniremos con el Señor del aire y los que estemos aquí en la tierra seremos transformados y nos uniremos a Él. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir nuestra resurrección? Cuando Jesús desciende a una nube, ¿ok? Ahora, ¿cuándo va a ocurrir la resurrección de los pecadores? Pues ellos también van a resucitar. Ellos también van a tener un cuerpo transformado, ¿ok? La diferencia de ellos con nosotros es que ellos van a tener el disfrute de su cuerpo en un cierto sitio. Y nosotros el disfrute de nuestro cuerpo nuevo en otro sitio. Ahora, ¿cuándo va a resucitar? Porque ellos necesitan tener un cuerpo también para recibir el castigo eterno. O sea, la resurrección de los impíos o de los que no creen en Jesucristo. ¿Ok? Juan capítulo 5, versículo 28. Juan 5, 28 dice, Cristo dijo, no os admiréis de esto, porque va a llegar la hora en que todos los muertos oirán su voz y saldrán de las tumbas. Los que hicieren el bien resucitarán para tener vida, y los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. O sea, los que hicieron el bien van a resucitar ¿para qué? Para tener vida, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser ¿qué? Condenados. Uno va a resucitar para tener vida y otro va a resucitar ¿para qué? Para ser condenado. ¿Cuál será el destino de los impíos? De los impíos del pecador, ¿ok? Cuando yo digo impío, me refiero a pecador. El destino de los impíos que no creyeron en Jesús será el infierno. Este es el lugar de tormento eterno. Qué tristeza estrenar cuerpo nuevo para ser consumido por las llamas. ¿Ok? Imagínense la gente que resucitó y se vea un cuerpo nuevo y diga, bueno, y este cuerpo, pues va a estar fino, ¿ah? Y ese cuerpo va a ser achicharrado desde el infierno. Lo van a estrenar para quemarse en el infierno, ¿ok? El momento de la resurrección, ¿cuándo será? Será al final del milenio. Apocalipsis 25. Al final del milenio van a resucitar ellos. Cuando ya se acabó todo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 5. Dice, pero los demás muertos no volvieron a vivir sino hasta que se cumplieran los 1000 años. Y esta es la primera resurrección.
Bienaventurado el santo, el que tiene parte de la primera resurrección. Sobre estos la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Pero aquí en el gran trono blanco, Apocalipsis 20:11 dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar fue hallado para ellos. Vi también a los muertos grandes y pequeños que estaban delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros de acuerdo a sus obras. El mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la segunda muerte. El lago de fuego, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y dice que la misma muerte y el Hades es el infierno. La misma muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Ahora veamos una cosa. El infierno funciona para los que no tienen cuerpo. Donde están las personas en este momento siendo atormentadas sin un cuerpo inmortal, solamente su alma, ¿verdad que sí? Ok. Pero el infierno no puede albergar personas con cuerpo resucitado. Así que, por esa razón, la muerte, que ya no va a existir más, porque todo el mundo resucitó, se venció la muerte, va a ser lanzado en el lago de fuego y azufre. Dice otra traducción, dice solamente fuego, pero otra traducción dice lago de fuego y azufre. Es un lago gigantesco que la misma muerte va a ser lanzada en el lago de fuego y azufre. El mismo infierno, el Hades, va a ser lanzado en el lago de fuego y azufre. El Hades es la morada de los muertos. Va a ser lanzado en el lago de fuego y azufre, ¿verdad? Y las personas que no se hallaron inscritas en el libro de la vida van a estar delante de Dios para ser juzgados con un cuerpo transformado, con un cuerpo resucitado, ya con un cuerpo, pero como no pueden entrar en el infierno, porque el infierno no puede albergar personas con cuerpos transformados, ellos van a ser lanzados en otro sitio que se llama lago de fuego y azufre, que es más grande que el infierno. Porque el mismo infierno va a ser lanzado en ese lago, la misma muerte va a ser lanzada en ese lago, Satanás mismo va a ser lanzado en ese lago, los ángeles caídos van a ser lanzados en ese lago, el falso profeta y el anticristo van a ser lanzados en ese lago. Es un lago de fuego y azufre, es un lago sin fondo. Es un lago que va a ir cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y quemándose, y se llama la segunda muerte. La muerte significa separación. Cuando ellos se murieron aquí en la tierra es la primera muerte, y cuando lo lanzan al lago de fuego quedan separados de Dios eternamente, y ahí van cayendo y quemándose, cayendo y quemándose, cayendo y quemándose, cayendo por toda la eternidad, y nunca van a tocar fondo, y mientras más caigan, más lejos de Dios van a estar. Por eso se llama la segunda muerte. Dios nunca más se acordará de ellos. Así que van a resucitar con un cuerpo transformado para ser lanzado allí. Es terrible, ¿verdad que sí? Yo no quiero ser lanzado ahí. ¿Usted quiere ser lanzado ahí? ¿Qué tiene que hacer entonces para no ser lanzado allí? ¿Ah? Seguir a Jesús. Su vida entera entregársela a Jesús. Eso es la realidad, eso lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Así que ¿con qué cuerpo va a resucitar la gente? Será un cuerpo eterno, y su único propósito será sufrir el castigo eterno en el lago de fuego. En el lago de fuego. Marcos 9:43. Mira lo que dice: si tu mano te hace tropezar, córtala. Mejor te es entrar manco a la vida que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego inextinguible. Si tu pie te hace tropezar, córtalo. Mejor te es entrar cojo a la vida que teniendo dos pies y ser echado al infierno. Y si tu ojo te hace tropezar, sácalo.
Mejor es entrar con un solo ojo al reino de Dios, que teniendo dos ojos ser echado al fuego, donde su gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Entonces, ¿qué va a pasar allí? ¿Qué va a haber allí? Fuego, gusano. Fuego y gusano por todo tu cuerpo. Bueno, de los que se van a perder, ¿ah? Espero que ninguno que estamos aquí lleguemos a eso, ¿verdad? ¿Qué dice Mateo 5:22? Pero yo os digo que todo el que se enoja con su hermano será culpable en el juicio. Cualquiera que le llama a su hermano necio será culpable ante el Sanedrín. Y cualquiera que le llama fatuo será expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si has traído tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu hermano. Es importante que es estar en paz con todo, ¿verdad? Entonces vuelve y ofrece tu ofrenda. Reconcíliate pronto que tu adversario mientras está con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. De cierto, que jamás saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Y miren lo que dice Lucas 12:5. Sí, pero yo os enseñaré a quien debéis temer. Teme a aquel que después de haber dado muerte tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. ¿A qué tenemos que temer? Al que tiene poder de echarnos en el infierno. ¿El que tiene poder de echarnos en el infierno? Satanás no. Dios es el que tiene poder de echarnos en el infierno, ¿verdad? Así que tenemos que tenerle temor, no ningún hombre. Nosotros no tenemos que dar pena de hablarle de Cristo a nadie, porque no tenemos que tenerle pena a los hombres. Tenemos que tenerle temores a Dios. Amén. A la única persona que tenemos que tenerle temor. ¿Ok? El asunto no es malgastar nuestra vida sin ganar al perdido y discipular, porque el castigo es eterno. Seamos obreros, animémonos unos a otros a trabajar, amén, en la obra del Señor. Debemos malgastar nuestras vidas sin salvar al perdido, sin hacer discípulos, ya que tendremos un cuerpo glorificado, amén. Este es el tema que se llama resurrección de los muertos.